Salve, legionarios, desde nuestros estudios en Génova, hoy les contamos sobre la cueva de Upercale, es decir, la cueva donde, en cierto momento, se habría posado la cesta que albergó a los gemelos Rémulo y Remo. Es muy interesante y verán que esta historia también es emocionante porque no solo está el tema de las fuentes antiguas, sino que también hay una cueva realmente encontrada en el corazón de Roma que, según algunos arqueólogos, es precisamente la cueva de Rémulo y Remo. Sin embargo, también hay una polémica porque no todos están convencidos, así que ya veremos. Una historia que combina no solo la parte de las fuentes antiguas, sino también una auténtica diatriba arqueológica, pero que en cualquier caso resultará sin duda muy sugerente. Para comprender el valor de esta gruta y el valor de este descubrimiento, que se remonta a más de 15 años, sin embargo, es necesario conocer bien y estar familiarizado con todo el mito de la fundación de Roma, porque de lo contrario no se puede apreciar la importancia de este Lupercal. La fundación de Roma es una historia que se elabora en el periodo Augusto, así que los romanos intentan recuperar un poco la historia de su fundación, desde la ciudad de Alba Longa. En Alba Longa está el rey Numitore, un personaje sabio y justo, pero que es atacado por su hermano menor Amulio, un hermano malo y violento que logra arrebatarle el trono y establece esencialmente una dictadura en la ciudad de Alba Longa, tomando el poder con arrogancia y violencia y claramente. Sin embargo, tiene un problema, debe evitar que cualquier descendiente masculino de su familia pueda algún día disputarle el trono, y entonces obliga a Rea Silvia, que era la hija de Numitore, a convertirse en sacerdotisa vestal. ¿Por qué precisamente una vestal? Porque una de las obligaciones fundamentales de una vestal era ser virgen, no poder casarse, no poder procrear, obviamente. Así que de esta manera se asegura que ningún niño pueda algún día crecer y tratar de arrebatarle el trono. Así que hay esta dictadura de Amulio. Rea Silvia está herida, resignada a esta condición miserable, pero ocurre algo totalmente inesperado. Rea Silvia se dirige a un bosque sagrado para recoger agua y de repente el dios Marte, el dios de la guerra que se había enamorado, se siente atraído por Rea Silvia, la alcanza y la viola. Las fuentes antiguas hablan precisamente de una relación violenta. Y esta es la situación, esta violación, en la que son concebidos Rémulo y Remo. Entonces, claramente, Amulio, al enterarse de esta situación, de esta novedad totalmente imprevista, teme por su trono y entonces toma medidas muy graves. El peor es precisamente en contra de Rea Silvia, sea porque había instaurado una dictadura, pero también porque las mismas fuentes antiguas no son seguras. Quizás sí, reina Silvia había tenido una relación con un hombre y le había echado la culpa al dios Marte. Entonces, sin embargo, esta situación de incertidumbre toma la peor y más drástica de las decisiones y la condena a esta virgen vestal a la peor posibilidad, es decir, a ser enterrada viva. Así que Rea Silvia, lamentablemente, termina de esta manera horrible y devastadora, y así acaba su vida. Mientras tanto, ¿qué pasa con los niños? Rémulo y Remo. Amulio ordena doque axilario a 2 esclavos que simplemente los pongan en una cesta y los abandonen en el río Tíber. Los 2 esclavos se ven obligados a obedecer las órdenes de Amulio, pero de alguna manera intentan salvarles la vida y entonces, en lugar de simplemente ahogarlos o abandonarlos en un lugar inseguro, intentan colocarlos en las corrientes más tranquilas del Tíber y luego será de los niños lo que el futuro quiera. Aquí, en este punto, las fuentes antiguas se dividen. Según Varrón, la cesta es transportada por las aguas del Tíber y termina en una zona pantanosa, la ciénaga del Velabro, que está entre el monte Palatino y el Capitolio. Aquí vienen las aguas, traen a los gemelos y entonces la historia tiene un momento de pausa. Pero hay otras fuentes, y aquí llegamos, digamos, a la base de nuestro documental, otras fuentes, Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, que dan una versión diferente, es decir,
Dicen que la cesta es transportada por las aguas del Tíber, pero termina a los pies del monte Palatino en una cueva, la cueva de Upercale. ¿Por qué precisamente el Upercale? ¿Por qué este nombre? La teoría más acreditada es esta. Era una cueva consagrada al dios Marte y también al dios Luperco. Es prácticamente una deidad rural. Del periodo monárquico romano estaba ligado a la fertilidad de los campos y entonces está claro que el nombre Luperco ha dado automáticamente la definición a la cueva del Lupercale. Entonces, ¿cómo continúa la historia? Continúa con la famosísima loba que fue a beber a la cueva de Lupercal, husmeó por allí, encontró a los dos niños y los amamantó. Y entonces, claramente, está la figura mitológica, la imagen de la loba, y luego el pastor Faustulo, quien encuentra la cesta con los dos niños, obviamente se compadece de ellos y los lleva a casa, criándolos junto con su esposa H, Larentia. Las dos recién nacidas, que luego se convirtieron en adultas, fuertes y guerreras, regresarán a Alba Longa, destronarán a Amulio y restituirán el trono a Numitore. Numitore entonces, para agradecer a Rómulo y Remo por su servicio, se asegura de darles una pequeña compañía de guerreros y les da permiso para fundar una nueva ciudad, que luego, como sabemos, será Roma. Esta, por lo tanto, es la fundación, el mito de la fundación de Roma, que como ven tiene este elemento importante. ¿Dónde se encalló? La cesta con los pequeñísimos recién nacidos Rómulo y Remo, y este es el punto de nuestro documental, porque más allá del relato histórico y del relato a medio camino entre la realidad histórica y la leyenda, sin embargo, hace varios años, un hallazgo arqueológico que parece confirmar, es decir, la verdadera cueva de Lupercale, este es un descubrimiento arqueológico que ocurrió hace años, era el 26 de enero de 2007, cuando un grupo de arqueólogos, Irene Jacopi, el entonces superintendente Angelo Bottini, el conocido arqueólogo Andrea Carandini y Giorgio Croci, dieron a los periódicos una gran noticia. Ellos dijeron: al pie del monte Palatino y cerca de la casa de Augusto, hemos hecho un gran hallazgo. ¿Por qué precisamente en la casa de Augusto? Porque Augusto había hecho construir su casa, una parte pública y una parte privada, precisamente, en los lugares de la fundación de Roma, y entonces donde también había estado la cabaña de Rómulo, porque quería superponer su figura a la del fundador. Así que, obviamente, fue un acto de propaganda hacia los ciudadanos romanos. Así que, precisamente en esta zona que Augusto había elegido para confirmarse como el nuevo Rómulo, hemos hecho un grandísimo descubrimiento, es decir, hemos encontrado una cueva que sería la cueva de Upercale. En realidad, en aquel entonces, y todavía es así, la entrada de la cueva no ha sido encontrada aún, y aquí lo vemos en las imágenes, aunque desafortunadamente son antiguas viejas, por lo que tienen una calidad baja, pero esencialmente encontraron un agujero en el suelo, y al insertar dentro de este pequeño agujero una sonda, lograron, como vemos, descender poco a poco en profundidad. La sonda llegó hasta 16 metros bajo tierra, y aquí están las imágenes. Repetimos, desafortunadamente un poco borrosas, pero son las imágenes que han devuelto. Esta sería la verdadera cueva de Upercale, es decir, la cueva que habría albergado a Rómulo y Remo, según la tradición, la mitología también romana. Se puede ver, aunque mal, la bóveda, que es muy colorida. Hay una serie de conchas que devolvían diferentes colores, así que era una especie de mosaico muy prestigioso. Y luego en la parte central de la bóveda se ve un águila blanca que es el símbolo de Augusto. Aquí, como ven, son imágenes que en su momento suscitaron una enorme emoción. Es decir, los arqueólogos casi gritaron cuando encontraron esta cueva. Ha sido uno de los hallazgos más emocionantes de los últimos 20-30 años, y esta cueva sería precisamente la cueva de Upercale. Así que todos los aficionados pueden imaginar que en esta cueva, en un tiempo, la cesta de Rómulo y Remo realmente se habría encallado. Ahora, esta cueva y estas imágenes efectivamente parecen corresponder a las descripciones antiguas, incluso en su lugar, en su posicionamiento, es decir, realmente sería la cueva de Upercale. Hay dos descripciones y dos testimonios históricos que parecen realmente respaldar el hecho de que este sea el Upercale. El primero es el mismo emperador Augusto, que ha escrito en las Res Gestas, es decir, un resumen de su vida, una biografía de lo que ha hecho por los romanos, y Augusto,
En la Res Gesta dice exactamente: me he ocupado también de restaurar la cueva de Upercale. En particular, luego dice: he colocado en la cueva de Upercale, con el permiso del Senado, las estatuas de mi familia, así que esto parece confirmar, porque evidentemente Augusto dice que ha restaurado exactamente la cueva del Lupercale, donde terminaron Rómulo y Remo, y nosotros en la cueva tenemos el águila blanca, símbolo de la familia de Augusto, y por lo tanto parece confirmar. Hay otra descripción histórica, precisamente una descripción de la morfología de este Lupercale, que parece confirmar el descubrimiento y es proporcionada, nos la da Dionisio de Halicarnaso. Dionisio de Halicarnaso, de hecho, ¿qué dice textualmente? Les leo un breve extracto. Este lugar los romanos lo llaman el Lupercale, pero nosotros podríamos llamarlo Licaion o Liceo. Ahora, es cierto, desde que el barrio del área sagrada se unió a la ciudad, se ha convertido. Es difícil comprender la antigua naturaleza del lugar. Sin embargo, al principio se nos dijo que había una gran cueva bajo la colina, cubierta con una bóveda, al lado de a un denso bosque. Una profunda fuente brotaba a través de las rocas y el valle adyacente al acantilado. Estaba sombreado por árboles altos y densos. En este lugar construyeron un altar al dios e hicieron su sacrificio tradicional, que los romanos continuaron ofreciendo en este día del mes de febrero, después del solsticio de invierno, sin alterar nada en los ritos entonces establecidos. Y atención, también hay una parte de la descripción topográfica dice que en la cima de la colina edificaron el templo de la Victoria e instituyeron sacrificios también para ella. Y por lo tanto, esta descripción de Dionisio de Halicarnaso, según algunos arqueólogos, coincide perfectamente con la cueva encontrada, y así entre la cueva, la conexión con el emperador Augusto, que dice haberla restaurado, y esta explicación de Dionisio, efectivamente hay todos los elementos para decir que esta es la verdadera cueva del Lupercale, donde Rómulo y Remo habrían terminado, y que los romanos claramente han honrado durante casi toda su historia. Ahora, este hallazgo, estas imágenes que hemos visto, que son realmente excepcionales y maravillosas, y lamentablemente la gruta sigue ahí, no se han hecho más trabajos, no ha sido desenterrada, así que todavía está conservada en el subsuelo. Ahora, esto es muy emocionante, pero hay un debate arqueológico que aún está en curso, Cochet. Es decir, no tenemos la certeza total. Todo el grupo que ha encontrado la gruta, por supuesto, y sobre todo Andrea Carandini, confirma, dice: hemos hecho estos estudios y creemos haber encontrado exactamente el Lupercal, tal como lo relatan las fuentes antiguas. Sin embargo, hay que decir que también hay una corriente de arqueólogos que no está convencida. Precisamente, el principal representante de esta corriente de arqueólogos que es escéptica sobre el hallazgo es el exsuperintendente Adriano La Regina, quien en su momento, en algunos artículos periodísticos y entrevistas, explicó, dice: no estoy convencido de todo esto. Sobre todo, lo que no me cuadra es la descripción de Dionisio de Halicarnaso, especialmente cuando menciona lugares precisos, porque, dice, Dionisio de Halicarnaso informó que el Lupercal estaba cerca del Templo de la Victoria, pero el Templo de la Victoria estaba mucho más al oeste, de donde encontramos esta gruta recientemente, y en esos tiempos el Lupercal estaba justo enfrente, si acaso, del Templo de Apolo, muy grande y bien visible para todos. Entonces, si esa gruta que se ha encontrado es realmente el Lupercal, porque Dionisio de Halicarnaso no dijo que estaba cerca del templo de Apolo, que estaba justo enfrente, y fue a buscarlo como referencia, un templo que está mucho más al oeste de lo que hemos visto ahora, entonces esto es un poco, digamos, una duda, ¿no? Es decir, plantean importantes dudas, porque no corresponderían con las descripciones antiguas, con los lugares que hemos encontrado. En este momento hay que decir que el diálogo y la diatriba arqueológica aún están en curso, no hemos hecho más excavaciones, no hay grandes novedades relacionadas con el Lupercal y por lo tanto no tenemos la posibilidad de cerrar el tema, según, de hecho, siempre esta interpretación, la gruta habría tenido un significado y un valor diferente, sería más simplemente un ninfeo que habría formado parte de la Domus Transitoria, que era una gran domus romana construida por el emperador Nerón antes de la construcción, luego, de la Domus Aurea, aún más grande, aún más lujosa. Entonces, en realidad, siempre habría sido un lugar interesante,
pero integrado dentro de las villas de Nerón, y por lo tanto no tiene que ver con el Lupercal de Rómulo y Remo. Así que, como ven, el diálogo, el debate sigue abierto, y esto también es fascinante. Así que los invitamos también en los comentarios de este video a que digan lo que piensan. Es decir, teniendo toda esta información, la historia de la fundación, estos hallazgos que hemos hecho, incluso las imágenes que han visto, pero también algunos arqueólogos que son escépticos, digan si creen que esta gruta es realmente el Lupercal, si hay algo que aún no les convence. Esperamos haberles fascinado y de todos modos emocionado con estos aspectos, y claramente los invitamos a suscribirse inmediatamente al canal de Escrita Manent, porque, sí, no se suscriben, como siempre les decimos, les hacemos. Yo diría que podemos hacer que entren en la gruta del Lupercal, pero tapamos el agujero y no salen más. Haré algo así. Exacto, tapados. Si no se suscriben, tapados, quédense tapados, quédense tapados.